Buenas Buenas noches con noches. todos. Hola, hola. Ajá. Bien, esta primera clase, bueno, es una clase introductoria, es una clase con el ánimo de que participen en los cursos que voy a dar, en el curso un curso de termodinámica y un curso de termofluidos. Eh, la verdad es que si no hay mucha gente participando en los cursos, probablemente haga una unión entre termodinámica y termofluidos, sino que a los de termofluidos les daría más contenido. Eh, bien. Creo que aquí sí podría ser descuentos y promociones, más a los chicos de termofluidos porque el valor es más alto, debido a la cantidad de horas que voy a dar de clases. Termofluidos sería todo el primer parcial y creo que al menos la mitad del segundo parcial, para abarcar todo el contenido de la parte de termodinámica. En la parte de fluidos, ahí sí no les prometo nada porque soy manquísimo con fluidos. Pero en cambio termodinámica es muy fuerte. Ya, eso va a ser el curso. Les invito a participar a los que estén en sus posibilidades. Y si no, ya pues. Igual la clase de hoy es completamente abierta. Podemos participar. Bien. Probablemente en sus cursos, en sus paralelos, hayan empezado con el primer capítulo del texto guía, que es el de Sengel. Habla sobre eficiencias, presiones manométricas, barométricas, eficiencia en bombas, etcétera, un poco de cosas que se evalúa muy poco regularmente. Lo que más se evalúa usualmente es ya la parte de los sistemas termodinámicos. En una próxima ocasión probablemente de algo de los primeros capítulos para no dejar a medias, pero voy a empezar donde probablemente ya se encuentra en esta parte, en esta altura del semestre, que es sistemas termodinámicos, estados termodinámicos y procesos termodinámicos. Recuerden que es una clase introductoria con el ánimo de que ustedes se registren en los cursos, ¿no? Ya, si están en el grupo de WhatsApp, allí en la descripción del grupo pueden encontrar todos los libros. Sí, es el Sengel. Y lo que tienen que descargar en especial son las tablas termodinámicas, las van a necesitar todo el semestre. Eso. Ya. Hasta mientras, disculpen, estaba leyendo un mensaje que me escribieron. Bien, que es un sistema termodinámico, etcétera, ¿no? Sistema termodinámico y sustancias puras. A ver, ¿están escribiendo en el chat? Oh, sí. Ya, un sistema termodinámico es una región en el espacio, un volumen, ¿sí? Sobre el cual hacemos nuestro análisis termodinámico. Nuestro análisis de intercambio de energía termodinámica estudia el intercambio de energía entre sistemas. Es como física mecánica, por ejemplo. En física mecánica estudiaban energía. Decían que hay energía potencial, energía cinética, cinética rotacional, cinética de desplazamiento. Vamos a agregar toda esa forma de energía en este curso, agregando la energía interna del sistema. ¿Sí? Y cómo podemos hacer variar esta forma de energía, que sería mediante presiones, etc. Entonces, este de aquí se llama sistema termodinámico. El sistema termodinámico es sobre lo que nos enfocamos y hacemos nuestro análisis de intercambio de energía. Como por ejemplo puede ser un vaso con agua. ¿Sí? Ustedes tienen un vaso con agua, o mejor una olla, ¿no? Tienen una ollita. ¡Pum! Y a esta ollita le ponemos agüita. Entonces, nuestro sistema termodinámico es el agua que se encuentra dentro de la olla.
Ahora, a este sistema nosotros podemos agregar energía. Algo que se me está escapando es que la parte negra se llama límites del sistema, ¿sí? Esos son los límites del sistema. Y esto que estoy aquí escribiendo se llama alrededores. Algunos le llaman alrededores inmediatos, otros solamente alrededores. Alrededores. Alrededores es lo que se encuentra alrededor del sistema. Y los alrededores inmediatos son los que se encuentran muy próximos al sistema con los que el sistema intercambia energía directamente. Por ejemplo, los alrededores serían ¿cuáles? Si ustedes tienen un acondicionador de aire, ¿sí? Digamos de los viejitos, de los que son un solo cubo, ustedes tienen que, si ustedes colocan la mano justo por detrás del acondicionador de aire, ustedes sienten caliente, ¿sí? Pero si se alejan un par de metros, no van a sentir calentito, ¿no? Entonces, los alrededores inmediatos son esa región que se siente caliente, porque ahí ocurre el intercambio de energía entre el acondicionador de aire y los alrededores. En cambio, los alrededores que están más lejos no sienten este intercambio de energía. Entonces, los alrededores inmediatos son los que están más cerca, los que están más próximos. Tenemos que a este sistema termodinámico nosotros podemos agregar energía. Entonces, a esto de aquí le vamos a llamar energía que entra. Facilito, ¿no? Y de este sistema termodinámico también puede salir energía. A esto de aquí le vamos a llamar energía que sale. Ahora, este sistema puede pasar de un estado donde tiene una energía inicial y termina en un estado con una energía final. ¿Cómo es esto? Bien, por ejemplo, ustedes pueden tener que a esta olla la tienen a una temperatura de 25 grados centígrados su agua. Entonces tiene un estado de energía inicial. No está muy caliente, está tibia, está ambiente. Si ustedes le prenden una llama, entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes están agregando calor, o sea, el calor está entrando, es energía entrando. Y de allí, por ejemplo, esta agua puede, o sea, por radiación, por convección, etcétera, conducción, podemos tener una tasa con la que se libera calor. Entonces hay una cantidad de calor saliente. Si ustedes ponen la mano cerca del agua caliente, sienten calentito. Se está liberando calor por convección. O también por radiación. Además de que tú estás metiendo calor y se escapa calor, esta agua está aumentando su temperatura de 25 grados centígrados a 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y vamos a hablar de esos cambios de temperatura luego. Pero está calentándose, entonces la energía interna de este sistema está aumentando. Su energía inicial crece. Disculpen. Entonces su energía inicial puede crecer o también puede crecer. Si la energía que sale es mayor a la energía que entra, puede tener una menor temperatura. Pues puede tener una menor temperatura al final. Eso es un sistema termodinámico. Ahora, los sistemas termodinámicos son diversos, depende de donde hagamos nuestro análisis. Yo puedo tener, por ejemplo, puedo analizar el aire, puedo analizar agua, puedo analizar refrigerante, etc. Estos que acabo de mencionar son sustancias puras, pero también puedo analizar compresores, puedo analizar bombas, puedo analizar turbinas, puedo analizar toberas, difusores, válvulas de estrangulamiento, calderos, etc. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de lo que son las sustancias puras. Una sustancia pura es una sustancia la cual se mantiene constante en el tiempo en sus propiedades químicas. Es decir que a pesar de que haya un intercambio de energía, se va a mantener constante su estructura química, no va a reaccionar. Es una sustancia que no reacciona. Bueno, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros calentamos esta agua que tenemos justo aquí, si está a 25 grados centígrados es H2O, si está a 90 grados centígrados H2O, si está a 120 grados centígrados es H2O,
si aumentamos su presión, es H2O. Entonces es una sustancia pura porque todo el tiempo mantiene sus propiedades químicas. Sigue siendo lo mismo. Asimismo, con el refrigerante 134A, si lo enfriamos o calentamos, siempre es refrigerante 134A. Si el aire lo enfriamos y lo calentamos, siempre es aire. Hay otras sustancias que pueden no ser una sustancia pura. Por ejemplo, dentro de un intervalo de temperaturas, el nitrógeno puede ser considerado como una sustancia pura. Pero luego de una temperatura de reacción, ya no es una sustancia pura, por ejemplo. El nitrógeno, si lo aumentamos, creo que es a más de 1500 grados centígrados, y le acercamos agua, entonces reacciona y se convierte en dióxido nitroso. Y es parte de las lluvias ácidas, es un contaminante. Pero en cambio, si el nitrógeno lo tenemos a 800 grados centígrados, ya más bajo, por ejemplo, 500 grados centígrados, y le acercamos agua, no se combina, no reacciona. Entonces, en esa temperatura sigue siendo una sustancia pura. Pero una sustancia pura es aquella que no reacciona, que no tiene interacción con otras, que mantiene su composición química todo el tiempo. Perfecto. Entonces, es una sustancia pura. Y sobre la sustancia pura vamos a hacer nuestro análisis termodinámico. Sí, la sustancia pura más común que vamos a utilizar es el H2O, que es el agüita. Debemos utilizar el refrigerante 134A. Puede ser freón 12, R12, puede ser aire, dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Todo lo que nos encontramos en la tabla. Sí, esas van a ser sustancias puras que vamos a estar analizando. Vamos a hablar en especial del agua porque creo que es lo que más se entiende cuando hacemos una analogía o pensamos en una olla con agua. Bien, ahora que ya sabemos que es un sistema termodinámico, podemos hablar de lo que es el estado termodinámico. Como su nombre lo indica, el estado es el estado, la condición en la que se encuentra nuestro sistema. Entonces, es la condición del sistema. El enunciado de estado indica que para nosotros poder describir un estado tenemos que conocer al menos dos propiedades termodinámicas de ese sistema. Entonces debemos conocer dos variables de estado, pongamos. Dos o más. Porque, por ejemplo, los invito a participar en el chat o micrófono abierto, como deseen. Si yo les digo, ¿sabes qué, Javier Vega? Tengo H2O a 25 grados centígrados. ¿En qué fase se encuentra esa agua? Estoy describiendo por completo el estado. ¿En qué fase se encuentra? ¿Está líquido? ¿Está gaseoso? ¿Está sólido? Pilas, los invito a participar en el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Está líquido, gaseoso o sólido? ¿Líquido dicen por ahí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Falta. Falta, sí, ok. Depende de la presión. Amén, hermano. Así es. Depende de la presión. Vamos a ver qué más dice por ahí. Indeterminado. Pues sí. Sí. Hola, querido amigo Gonzalo Yaguno. Así es. Si la presión es la presión atmosférica, una atmósfera o 101.325 pascales, entonces el agua se encuentra líquida. Pero en cambio, si la presión fuese, por ejemplo, 2 kilopascales, seguramente esa agua se encuentra en fase gaseosa. Sí, es dependiente de la presión.
Entonces, para poder yo describir el estado o la condición del sistema, necesito al menos dos variables termodinámicas. Me tienes que decir temperatura y presión para poder yo saber cómo está el agua. O me puedes dar temperatura y entropía, o me puedes dar temperatura y entalpía, o me puedes dar temperatura y energía interna y presión. Cualquier combinación, me puedes decir cuánto es la densidad o el volumen específico, etcétera. Entonces, estas variables de estado son variables que son independientes. Este de aquí tiene un nombre. Propiedades intensivas y propiedades extensivas. Entonces, las propiedades intensivas son las propiedades pertenecientes al sistema e independientes de más variables. Y las propiedades extensivas son las que dependen de otras variables. Entonces, necesitamos al menos dos propiedades intensivas del sistema. Como por ejemplo, puede ser el volumen específico, que te indica cuánto es el volumen que ocupa una unidad de masa. Dice, oh, tengo 1 kilogramo de aire, este kilogramo de aire me ocupa 20 metros cúbicos. Sí, entonces tú dices, ah, ya, ese aire por cada metro cúbico, o sea, cada 20 metros cúbicos de aire tiene 1 kilogramo. Bueno, algo así. Esa es una de las propiedades. Otra propiedad que no depende de la cantidad de materia, ¿sí? Es la temperatura. Si agarras cualquier pedazo del aire, entonces cualquiera va a tener la temperatura. También puedes saber cuánto es su energía interna, U, que es la cantidad de energía por unidad de masa, ¿sí? También puedes saber cuánto es su entalpía, que van a ser conceptos que vamos a revisar. También puedes revisar cuánto es su entropía, etcétera. Entonces, todas estas variables termodinámicas que encontramos en las tablas, podemos, con todas ellas, la combinación de cualquiera de ellas, podemos encontrar lo que es la condición del estado. Sí, entonces, ahora que ya sabemos esto, el estado termodinámico es esto, la condición del sistema que está determinado por sus variables termodinámicas, que puede ser volumen, temperatura, energía interna, entalpía, entropía, etcétera. Por ahí tiene que haber alguna otra. En cambio, la fase es un conjunto de estados que te indican cuál es la interacción molecular. Sabemos que en los gases la interacción es más débil, en los líquidos es más fuerte que en los gases, pero es menos fuerte que en el caso de los sólidos, donde se encuentran bien con una fuerza de cohesión grande las moléculas. Entonces, eso de ahí son las fases, un conjunto de estados que te indica la interacción entre moléculas, la fuerza de cohesión entre moléculas. Ahora, para el estado termodinámico, para describir el estado termodinámico de una sustancia tenemos la campana de saturación o las superficies termodinámicas, las que nos permiten relacionar diferentes estados. En este curso de termodinámica, en este curso de termofluidos, van a aparecer dos superficies termodinámicas en el primer parcial de análisis, que son el diagrama PV, o sea, relacionas presión y volumen, y el diagrama TB, donde relacionas temperatura y volumen. Entonces tenemos temperatura y tenemos volumen específico. Tenemos presión y volumen específico. Voy a estar trabajando con ambas superficies termodinámicas debido a que un profesor prefiere una cosa, otro profesor prefiere otra cosa, y a veces les piden las dos cosas. Entonces, dices, ah, ya sabes que tengo que, por ejemplo, mi sistema está en este estado, un estado 1. Por ejemplo, en un estado 1. ¿Qué significa eso? Bien, estoy relacionando cuánto es el volumen del estado 1 y cuánto es la temperatura del estado 1. Me están dando dos cosas, ¿sí ven? Entonces puedo escribir tranquilito el estado. Tengo dos variables, ya puedo saber cuál es el estado. Tengo dos variables. Este volumen específico es el recíproco de la densidad. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. En cambio, el volumen específico es la cantidad de volumen por unidad de masa. Este aquí sería el volumen del estado 1 y este aquí sería la presión del estado 1. Aquí era 1 también, disculpen.
Entonces, es esa relación la que nos denota una superficie termodinámica. Es la relación entre variables termodinámicas. Ahora, el asunto es que en las variables, en estas superficies termodinámicas pueden aparecer otras variables más, como por ejemplo, puedo yo también, si se dan cuenta, si trazo una recta horizontal, diga ahí que todos los puntos que pertenecen a esta recta horizontal tienen la misma temperatura. Si trazo una recta vertical, todos estos puntos que pertenecen a esta recta vertical tienen una misma, un mismo volumen. Si trazo aquí mismo una vertical, todos tienen el mismo volumen. Si trazo una horizontal, todos tienen la misma presión. Entonces, yo puedo trazar más rectas que me digan qué variables son constantes. Por ejemplo, si yo trazo aquí, como les mencioné hace un momento, una vertical, así, entonces todos estos puntos tienen el mismo volumen. Como tienen el mismo volumen, esto se llama una isocora. Es una curva isocora, que todos tienen el mismo volumen. Y si trazo una horizontal, todos estos puntos tienen la misma temperatura. Esto de aquí es una curva isoterma. Si yo trazo por acá una horizontal, todos estos puntos tienen la misma presión. Esto de aquí es una isobara. Una curva isobara. Entonces, bien, estas son las diferentes curvas que me puedo encontrar, pero hay más. Ya las vamos a ver justo ahora, pero hablemos de lo que son las isocoras, isotermas e isobaras. El asunto es que si yo empiezo un estado inicial, por ejemplo aquí, y me desplazo hacia un punto acá, ¿sí? Me desplazo a lo largo de la línea horizontal, estoy desplazando en una isoterma. Sí, ok, que me estoy moviendo a temperatura constante. Y si me desplazo de aquí para acá, me estoy moviendo a volumen constante. A ese desplazamiento en la curva del diagrama termodinámico, le vamos a llamar proceso termodinámico. Entonces, ¿qué es un proceso termodinámico? Un proceso termodinámico es la acción que cambia de estado a nuestro sistema. Por ejemplo, nosotros podemos hacer la acción de coger una olla destapada, como esta que está aquí, y a esta olla destapada le meto calor. ¿Y qué está pasando con la temperatura? Aumenta, 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 pero está destapada. Entonces, como está destapada, la presión es constante, ¿sí? La presión es la presión atmosférica. Entonces, yo meto calor, aumenta su temperatura, pero la presión es constante. Entonces, esto es un proceso isobárico, porque describe una isobara. Sí, o sea, estaría haciendo esto, ¿ves? Empiezo un estado con un volumen 1, un estado 1, y de ahí aumento su temperatura y por ende aumenta también su presión. Entonces me desplazo hasta un estado 2. Aquí he cambiado su estado a uno de mayor temperatura, a uno de mayor volumen, pero a presión constante. Eso de ahí se denomina proceso isobárico. Entonces, en primer lugar tenemos este que mencionamos hace rato, proceso isobárico. Es un proceso donde la presión es constante. Tenemos el proceso isocórico. Por ejemplo, tienes una lata de Coca-Cola, la tienes cerrada, sellada, y la comienzas a calentar. Lo que va a pasar es que se comienza a soplar la botella, comienza a aumentar su presión. Pero
a grosso modo, el volumen es siempre el mismo. ¿Sí? Digamos que no se sopla la botella ya, sino que se queda ahí bien rígido el man. Eso es un recipiente rígido. En ese caso, el volumen se mantiene constante. Eso es un proceso isocórico. Más rígido que la lata, ¿no? Tendría que ser. Se llama isocórico, también se le llama isométrico. También se le llama isovolumétrico. En este caso, el volumen es constante. También tenemos el que es a temperatura constante. Imagínate que estás calentando una cosa, pero, perdón, calentando es aumentar la temperatura. Imagínate que estás comprimiendo algo, como en el caso de los compresores, en el caso de las bombas, comprimes aire. Comprimes el aire, lo que va a pasar es que porque tú estás haciendo trabajo sobre el aire, aumenta su temperatura, aumenta su energía interna. Pero no quieres que aumente la temperatura del aire cuando lo vas a meter el aire a una llanta de un carro, una bicicleta o una moto. Entonces tienes que liberar calor para que no aumente la temperatura. En ese caso la temperatura podría mantenerse constante. En el caso de mantenerse la temperatura constante durante el proceso, a eso ya le llamamos proceso isotérmico. En ese caso, la temperatura es constante. Bueno, también hay procesos como, por ejemplo, el caso de la compresión. Si la compresión se hace muy rápido, probablemente no dé chance a la transferencia de calor. O sea, ocurre tan rápido que no deja que se libere calor al sistema en un proceso de compresión, un proceso de expansión. Ese ahí es el supuesto que se hace en los ciclos de motores de combustión interna, como por ejemplo el ciclo Otto o el ciclo diésel. Dices que ocurre tan rápido que no permites la transferencia de calor hacia los alrededores. En el caso de no haber transferencia de calor a los alrededores, vamos a llamar a ese proceso adiabático. Adiabático, cuando es adiabático y también es reversible, o sea que no se presenta irreversibilidad, es que vamos a ver luego eso, el proceso se llama isentrópico, pero entropía es en el segundo parcial de termodinámica y primer parcial de termofluidos. No, segundo también, segundo parcial. Adiabático es que el flujo de calor es cero, ¿sí? No entra ni sale calor hacia el sistema. Y finalmente tenemos el último proceso, que es el proceso politrópico. El proceso politrópico engloba todos los demás procesos, es cualquier proceso termodinámico, incluso el isobaro, incluso el isotérmico, incluso el isocórico, isométrico, isovolumétrico y el adiabático. Engloba a toditos, ¿sí? Y es una sola ecuación. Esta ecuación dice que el producto PB a la N es siempre el mismo, es constante, ¿sí? P1, si tienes un estado 1 y multiplica su presión por su volumen elevado a la N, ya vamos a ver qué es la N, es igual a la presión de un estado 2 por el volumen 2 elevado a la N. Sí, es una constante, que vamos a ver más adelante cómo son estos procesos. Pero, ¿qué es la N? N es el índice politrópico. Así. ¿Cómo que índice politrópico? Bueno, por ejemplo, el proceso isobárico tiene un índice politrópico de ¿cuánto? El proceso isobárico tiene un índice politrópico, no me acuerdo, vamos a ver. Tengo que utilizar la ecuación de gas ideal, PB igual a nRT. Si hago así, pum pum, nRT, como la presión es la misma, pum pum, te vas, te vas, te vas, te vas. Entonces, tengo que B1 igual a T1 sobre, aquí tengo B1 igual a B2. Ay, no me acuerdo, ahí sí ya se las debo.
Creo que el índice politrópico es 1. Constante, chuta, no recuerdo si es 1 o 0. Tendría que demostrarlo luego. Bueno, entonces para el isotérmico también hay un índice politrópico, para el isométrico también hay un índice politrópico, etc. Ah, ya sé. El índice politrópico para el isobaro es 0. N igual a 0. ¿Por qué? Si aquí pongo 0, B a la 0 es 1. Entonces P es constante. Sí, es 0 para el proceso isobaro. Y así, etc. Ya, entonces, esos son los diferentes procesos que me puedo encontrar. Espero que con los ejemplos que les estoy dando haya quedado claro. Lo siguiente, de saber cómo son los procesos, y ya nosotros sabemos lo que son los estados, lo que son las superficies termodinámicas, es poder describir lo que ocurre en las superficies termodinámicas. Déjenme escribirlo más chévere. Ya. Entonces, lo otro es describir lo que ocurre en los diagramas termodinámicos. Y tablas. Bien. A mí me gusta mucho dar el ejemplo de la olla con agua. A mucha gente le queda claro con este ejemplo y eso. Entonces, vamos analizando una... Ya, vamos analizando una olla a la cual le ponemos agua a temperatura ambiente y la vamos calentando, ¿ya? A ver. Tengo una ollita. Y aquí le meto agua. Vacancísimo. Entonces, a esta agua le voy a agregar energía en forma de calor. Bien, entonces imaginemos que esto de aquí está una presión atmosférica, una presión ambiente, una presión igual 101.325 kilopascales. Esta es la presión atmosférica, por si acaso. Entonces, tengo que, inicialmente, estoy así. Yo prefiero el diagrama TV, honestamente. Pero vamos a hacer los dos. Tengo temperatura versus volumen. Acá tengo presión versus volumen. Lo segundo que hacemos luego de hacer eso es trazar la campana de saturación. Trazamos la campana de saturación, que ya vamos a explicar ahora mismo qué significa la campana de saturación. Trazamos la campana de saturación. La campana de saturación delimita las fases de la sustancia. Tenemos que, imagínense, el agua está a presión constante, ¿no? O sea, yo la comienzo a calentar y la presión siempre va a ser la misma. Como está abierta la atmósfera, entonces la presión va a ser 101.325 kilopascales. Entonces, el proceso que va a describir el agua cuando la estamos calentando es isobárico. ¿Cómo se ve una campana, una curva isobárica? En este diagrama de acá es así, ¿ves? La presión siempre es la misma. ¿Cuánto es la presión? Vamos a poner la presión en kilopascales. Y el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo. Entonces, esto aquí sería 101.325, ¿sí? Y así, de ahí, una
curva de presión constante en el diagrama TB es así. Caramba. Entonces, esta curva es de 101.325 kilopascales. La temperatura acá es en grados centígrados y el volumen es en metros cúbicos por kilogramo. Ya. Esto de aquí se tienen que aprender. Esto de aquí es una curva a presión constante. O sea, todos los puntos que están ahí de color azul van a tener la misma presión. Ahora, imagínense que yo empiezo aquí a una temperatura de 25 grados centígrados. Empezar a 25 grados centígrados, acá se vería algo de esta manera. Esto de aquí, la línea verde, es una isoterma. Todos los puntos están a la misma temperatura. Entonces, aquí, este sería mi estado 1. Es de donde arranco. Esta línea acá es de 25 grados centígrados. Entonces, puedo hacer la línea isoterma acá también, por si acaso. Vamos a hacerla para que nadie se sienta estafado. Todos los puntos a lo largo de esta horizontal están a 25 grados centígrados. Esto de aquí es una isoterma. $25 grados centígrados. Perfecto. Ahora, yo comienzo a calentar el agua. ¿Qué va a pasar con el agua, damas y caballeros? Comienza a aumentar su temperatura, pero en fase líquida. ¿Sí, ok? Aumenta su temperatura, de repente va a estar a 26, 27, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, pero recuerden que a lo largo de la línea de color azul, a presión constante. Entonces la temperatura comienza a aumentar, pum, 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 pum. ¿Hasta cuándo va a aumentar su temperatura? A ver, aquí va a comenzar a aumentar su temperatura, pero a presión constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la campana de saturación. Cuéntame, perdón. No iba a decir hasta que hirviera, digo. Así es, amén, hermano. Perfecto. Hasta que hierva. Sí, ok. Cuando hierve, comienza a salir vapor. Se comienza a evaporar, comienza a cambiar de fase. Entonces, así es. Comienza a aumentar su temperatura hasta que llega a un punto de saturación. Sí, este aquí se llama punto de saturación. Pero, cacho, sí, ok, que el agua aquí seguía siendo líquido saturado. Vamos a separar aquí. Tengo que este aquí es líquido saturado. ¿Qué significa eso? Mira, aumenta la temperatura hasta que llega justo aquí. Sigue siendo líquido, pero si tú le metes un toque más de calor, un poco más de energía, un toque más de energía, lo que va a pasar es que... Disculpen. Ya, les decía que si a lo que llega a esa condición, a la condición de saturación, si ustedes meten un toquecito más de energía, comienza a evaporarse, comienza a bullir. Entonces, esta condición se llama condición de saturación. Y como es líquido, pero con ganas de hacerse vapor, entonces se llama líquido saturado. Ahora, ¿qué pasa si ustedes siguen calentando esa nota? Se comienza a evaporar, a evaporar, a evaporar, hasta que se te seca la olla. ¿Qué ha pasado cuando se te seca la olla? Todo tu líquido se ha hecho vapor. Sí, pero hasta mientras que ha estado pasando, tienes una parte que es líquida y lo otro se va haciendo vaporcito. Se va evaporando. Y comienza a disminuir el nivel de agua líquida.
y te va quedando agua gaseosa. Entonces te queda una combinación entre agua líquida y agua gaseosa. La masa total, esto aquí se llama mezcla, porque es una mezcla entre vapor y líquido. Es la masa total igual a la masa líquida más la masa de vapor. Vamos a llamarla F de líquido y M de gas. G de gas. Bien, entonces es la suma de las dos cosas. Y la relación entre la masa de gas y la masa total lo vamos a llamar calidad de vapor. Sí, ok, se te está evaporando el agua. Si tenías inicialmente 10 kilogramos de agua líquida y ya alcanzó la condición de saturación y lo sigues calentando, se te comienza a evaporar. De repente tienes 2 kilogramos de agua gaseosa y 8 kilogramos de agua líquida. Entonces, si tú haces la relación entre 2 kilogramos de agua gaseosa, 2 kilogramos de agua gaseosa y los 10 kilogramos que tienes en total entre lo líquido y lo gaseoso que está acá, entonces te queda una relación de 0.2. Eso ahí se llama calidad, ¿sí? En la mezcla, que es un punto por aquí en medio, tenemos que se define lo que es la calidad, que es la masa de vapor, la masa de gas, sobre la masa total. Aquí está, ¿ve? Este punto acá a la derecha, pilas, este aquí es líquido saturado. Y lo que está acá adentro es la mezcla, X. Así mismito, pero en horizontal. Bien, entonces tú sigues calentando, sigues calentando, sigues calentando, sigues calentando, hasta que todo lo haces gas. Hasta que llegas a la condición de vapor saturado. Todo se te ha hecho vapor. Lo que pasa es que ya se te convirtió todo en vapor, pero si llegas justo aquí, al punto de vapor saturado, a este punto que está acá, si tú le quitas un toquecito de energía, se te comienza a condensar, comienza a hacerse líquido. Sí, comienza a hacerse líquido. Cuando estás en vapor saturado, o sea, ya todo se hizo vapor, pero con las justas, entonces si yo le quito un poquito de energía, se comienza a condensar, se comienza a hacer líquido nuevamente. Esa es la condición de vapor saturado. Pero ¿qué pasa si yo el vapor saturado le sigo metiendo calor? Ya cuando se hizo todo vapor, le sigo metiendo calor. Es vapor sobrecalentado, se sobrecalienta. Entonces, esta región de acá se llama vapor sobrecalentado. Y si se acuerdan qué pasaba acá, el agua seguía en la misma fase. Este de aquí se llama líquido. Pero este de aquí, no sé por qué, se llama líquido comprimido. Bueno, comprimido porque los líquidos son relativamente incompresibles. Entonces, tenemos que, eso de allí es lo que es la campana, ¿no? A la izquierda es el líquido comprimido, en medio es la mezcla, o la condición de saturación, y a la derecha es la condición de sobrecalentado. Al punto más alto de la campana, tanto en la TB como en la PB, se le llama punto crítico. En este punto crítico ocurre lo siguiente. Si yo estoy a la presión crítica, así, perdón, presión crítica sería así. O sea, por ejemplo, para el agua creo que es 20 punto algo, perdón, 22 punto algo megapascales. Si estoy a esa presión y comienzo a calentar, pum, 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 caliento, 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 hasta llegar a una temperatura de creo que es 373 grados centígrados, lo que pasa es lo siguiente. Estoy a la presión de 22 megapascales. Caliento, 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 caliento. Aumenta la temperatura del agua líquida, aumenta la temperatura hasta llegar al punto de saturación. Este que es la campana, es el punto de saturación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A esa presión y a esa temperatura esperarías que comience a evaporarse el agua, que comience a ebullir.
pero no es lo que ocurre. Lo que pasa es que el agua instantáneamente, o sea, tú le metes un toquecito más de calor y todo lo que era líquido, ¡pum!, se hace vapor de una, de una. No le da chance al proceso de la mezcla, al proceso de cambio de fase. De una se hace todo vapor. Sí, eso es un proceso, nada, es el proceso, lo que ocurre en el punto crítico. Entonces, regularmente muestro un video de cómo es esto de, porque se hace difícil en nuestras casitas de asimilar esto de que ocurra de manera instantánea el proceso de cambio de fase. Bien, hay un video de YouTube en el cual se experimenta y se hace el proceso de cambio de fase de manera simultánea. No es lo del punto crítico, pero sí es un proceso donde se ponen las condiciones para que el agua se encuentre en el punto triple. O sea, que esté líquida, que esté gaseosa y que esté sólida al mismo tiempo. Sí, ustedes van a ver en ese video cómo de manera simultánea de líquido pasa a sólido. Pum, se hace hielo de una, sin darle esencia a nada. Y de hielo se pasa a gaseoso sin pasar por líquido. Es una vaina vacancísima. Entonces, y como el punto triple es a baja temperatura, entonces tú puedes tocar esa nota y no está caliente. Y tienes vapor de agua, y no está frío, y no tienes hielo, y tienes hielo, y tienes agua líquida al mismo tiempo. O sea, es una bacanada. Dejen ver. eh, Vamos a ver, aquí sería punto triple. Chuta, no les puedo compartir por aquí, por el iPad, déjenme compartirles desde el computador. A ver, compartir. Mm, Voy a mutearme para que vean el video. Bien, entonces ya vieron, ¿no? Es vacancísimo porque alcanza todas las condiciones para poder hacer eso del punto triple. Como les digo, en punto crítico, tienes que alcanzar la condición de presión y temperatura para que ocurra eso, de que todo el líquido ¡pum!, se haga gas de una. O sea, me parece vacancísimo. Bien, siguiendo con el contenido, voy a compartir desde acá de la tablet.
Bien, entonces, eso ahí es el diagrama termodinámico y eso es lo de la campana. Entonces, ahora ya podemos hablar de lo que son los diferentes estados dentro de la campana de saturación. Un ratito. Ya, perfecto. Entonces, esa es la campana de saturación, eso es la calidad, etcétera. Bueno, yo puedo describir bastantes cosas cuando yo veo un diagrama termodinámico con su campana de saturación. Como por ejemplo, si yo veo este punto de aquí, yo puedo decir, ah, ya sabes que está a 25 grados centígrados y una presión de 101.325 pascales, kilopascales. Bueno, 101.000 pascales. Entonces, puedo decir el agua está líquida, puedo decir un montón de cosas. Y puedo dar números si utilizo las tablas. Entonces, lo siguiente va a ser utilizar las tablas. Pero antes de eso, quiero mencionarles un par de cosas. ¿Qué es la energía interna? La energía interna es una propiedad de la materia, ¿sí? De nuestros sistemas termodinámicos en este caso, que indica la cantidad de energía asociada a la estructura interna, a las moléculas en movimiento dentro de la estructura. Puede ser energía vibracional, energía cinética translacional, rotacional. Entonces, es la energía asociada a la estructura interna, independiente de la energía potencial de la energía cinética. Entonces, energía perteneciente a la estructura interna. ¿Y qué es en cambio la entalpía? La entalpía es una propiedad termodinámica, así mismo como la energía interna, y es la suma entre la energía interna y el producto PV. Donde el producto PV se denomina también energía de flujo. Es la energía asociada al flujo. Entonces, en los sistemas donde tenemos un flujo, en vez de definir energía interna, definimos lo que es la entalpía. La entalpía es la energía interna de un sistema más la energía asociada al flujo. La energía, o sea, el producto PV te indica cómo puede fluir la sustancia, digamos así, entre comillas. Entonces, ¿esto qué es la entalpía? Es la energía interna más, conoces cuánto es la presión, conoces cuánto es el volumen que ocupa, entonces eso de ahí es la energía de flujo. Y eso de ahí, al sumar con la energía interna, te da la entalpía. Perfecto, entonces yo puedo encontrar, sí, ya saben qué es volumen específico, ¿no? La cantidad de volumen que ocupa una unidad de masa. A partir de esto yo puedo, para la mezcla, recuerden que la mezcla se define dentro de la campana, ¿no? Cuando tienes agua líquida y agua gaseosa, tienes la calidad. Y si tú quieres hallar cualquier propiedad, como por ejemplo volumen específico, este aquí es el volumen del líquido, el líquido saturado, más la calidad por el volumen del gas menos el volumen del líquido saturado. Y si quieres hallar energía interna, vamos a quitarle C1. Esto aquí sería la energía del líquido más X por la energía del gas menos la energía del líquido, pero en las tablas la encontramos como FG, UFG. Si quieren hallar entalpía, esto sería HF más X
HFG. Y si quieren hallar entropía, SF más X SFG. Recuerden que como tiene calidad, este de aquí, estas de aquí son las ecuaciones para la condición de mezcla. Ya, perfecto. Entonces, hasta el momento supongo que no sabemos cómo utilizarlas. Vamos a atacar un poco. Déjenme ponerle nombre a este documento. Clase demostrativa termo. Ya, y voy a traerles lo que es la campana de saturación. Vamos a ver cursos, termofluidos. Bien, les presento a las tablas termodinámicas. Las encuentran al final del texto guía. Y también de manera independiente suelta, así como la ven aquí. En el grupo al que creo que todos están perteneciendo ahorita, ahí en la descripción pueden encontrar las tablas termodinámicas. Sí, ahí yo les compartí un link de Mega, sin publicidad, nada de esas cosas, solamente es un link para que se puedan descargar el libro y las tablas. Entonces, en las tablas termodinámicas pueden encontrar diferentes cosas. Tienen una tabla llamada A1, donde tienen la masa molar, la constante de gas y las propiedades del punto crítico. La constante del gas es la R, que vieron en química, 8.314. Ese es el R universal para todos los gases. Pero dependiendo de su masa molar, va a encontrar un R particular, que sería la constante del gas, que se mide en kilojoules por kilogramo Kelvin, pero eso vamos a ver cuando sea gas ideal. Pero aquí les dicen cuánto es ese R. Las propiedades del punto crítico, podemos ver que para el agua son 22.06 megapascales, como les decía hace rato, alrededor de 22 megapascales, y la temperatura es de 647.1 grados Kelvin, que en grados centígrados sería 647.1 menos 273.1, son como 410 grados centígrados más o menos. Yo les dije 370 y algo, es 400. No, está mal aquí. 647.1 menos 273.1. Sí es, 374. 373.95, por ahí va. Entonces, tenemos que se pueden encontrar estas propiedades, estas constantes, dentro de la tabla A1 para las diferentes sustancias puras que podemos encontrar en este curso. Algunas de esas sustancias son puras solamente dentro de un intervalo de temperatura, como les había mencionado, y ahí están todas las que se pueden encontrar. En la siguiente tabla, que es una de mis favoritas, que vamos a tener que utilizar, en la tabla 2 se encuentran calores específicos. Para varios gases comunes van a tener que utilizarla en muchas ocasiones. Recuerden que es la tabla A2. Cuando necesiten calores específicos o constantes R. Yo prefiero sacar las constantes R de aquí que de la que está acá arriba, ¿no? Y ahí, en la siguiente, tenemos calores específicos para varios gases comunes. Honestamente, nunca lo he utilizado. Esto acá tampoco. Propiedades de líquidos sólidos, probablemente para proyectos pueden sacar algunas propiedades como punto de ebullición, calor latente de vaporización, congelación, temperatura, densidad, bla, bla. Este de acá también son otras propiedades que les permiten, que pueden utilizar al momento de realizar algún proyecto. Y de ahí finalmente tienen las tablas de agua saturada. Agua saturada es lo que está dentro y en los bordes de la campana. ¿Sí? Lo que está dentro y en los bordes de la campana. Entonces, por ejemplo, a 25 grados centígrados, el agua saturada, o sea, a ver, no hablemos de 25 grados centígrados. Hablemos de la presión atmosférica.
Si ven que las primeras tienen temperatura, pueden utilizar tanto esto como lo que tienen acá, la de presión. No hay ningún problema. Entonces, si se percatan, aquí está la presión atmosférica. Entonces, pueden ver que esto aquí sería la temperatura y la presión a la cual está ebulliendo el agua a presión normalita aquí en Guayaquil. Si bien en otro cantón o en la sierra, puede que sea menor. Sí, vemos que en la escuela nos mintieron. A la presión atmosférica, el agua comienza a ebullir a 99.97 grados centígrados, no a 100 grados centígrados. El volumen específico, sí, aquí está, ¿ve? Temperatura de ebullición o temperatura de saturación. El volumen específico del líquido saturado es de 0.01043 metros cúbicos por cada kilogramo. Si sacan el recíproco, o sea, 1 sobre eso les da la densidad. Dice que la densidad es de 958.77 kilogramos por metros cúbicos. Y de allí, o sea que ocupa muy poquito espacio a esa temperatura el agua saturada, en la condición de líquido saturado. Pero en cambio el agua saturada como vapor, el dato que tenemos acá a la derecha, ocupa mucho más volumen. Si ven que ocupa 1.6734 metros cúbicos cada kilogramo de agua, o sea, ocupa más de un tanque normalito. O sea, si sacan el recíproco, la densidad es de 1.6734, es de 0.5976 kilogramos por metro cúbico. Perfecto, de allí tenemos la cantidad de energía interna que tiene el agua como líquido saturado a esa presión, sí, es la cantidad de energía por cada kilojoule, por cada kilogramo de masa. Son las cantidades de kilojoules de energía por cada kilogramo de masa. También tienen, como les había mencionado, el UFG, que sería la resta entre la energía del gas menos la energía del líquido. Acá está, la energía del gas. Cuando es gas saturado, cuando ya todo se te hizo gas, esta es su energía, 2506 kilojoules por cada kilogramo de agua. Si tienes 2 kilogramos de agua, entonces multiplicas este número por 2. Si tienes 3 kilogramos de agua, multiplicas este número por 3 y tienes la energía total. Entonces, si te das cuenta, si restas 2506 menos 418.95, te queda 2087.05. El número que está ahí. Falta el 05, no, el 5. Perfecto. A la derecha te encuentras con la entalpía del líquido saturado, o sea, cuando todo está líquido, pero está con ganas de hacerse vapor, es 419.06, que sería el 418 que está allá de energía interna, punto 95, más, como les digo, el producto PV. La presión es de 101.325 kilopascales por el volumen 0.001043. Eso me da 419.05, 06. Ajá, redondeado a 06. Justo lo que les había mencionado. Allá a la derecha se encuentran el Hg y la diferencia entre los dos. Y finalmente la entropía, que eso nos interesa en el segundo parcial. Con estos datos que tenemos aquí de las tablas, podemos nosotros calcular lo que es la entropía para un estado, la energía interna para un estado, el volumen para un estado. Entonces, ahí se trata de utilizar nuestras habilidades, que las vamos a desarrollar en este curso, para poder resolver este tipo de ejercicios. Bien, entonces, esto de aquí es las tablas. Ahora, no existen tablas solamente para el agua, como pueden ver, sino que si se desplazan, pum, 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 dejen borrar esto, pueden encontrar también las tablas para el agua sobrecalentada. Para el agua sobrecalentada, las presiones se encuentran en megapascales. Entonces, puedes ver que el agua, por ejemplo,
0.5 megapascales, que serían 500 kilopascales, comienza a evaporarse a 151.83 grados centígrados. Y de ahí, cuando ya está hecho todo vapor y tienes la presión de 500 kilopascales y sigues aumentando su temperatura, entonces aumentas la temperatura, comienza a aumentar su energía interna, comienza a aumentar su entalpía y comienza a aumentar su volumen específico. También su entropía. Así no, le está agregando energía en bruto, entonces sigue aumentando todas sus propiedades termodinámicas. Sigue aumentando su capacidad su capacidad calorífica. Bien, entonces aquí puede encontrar para diferentes presiones todos los datos. Alguien se encargó, algunas personas se encargaron de tabular todo esto, ¿sí? Y eso es lo que tenemos. También hay para hielo saturado, por lo que veo, y más adelante se va a encontrar el refrigerante 134A, que es otra sustancia con la que vamos a estar trabajando. Este de aquí son diagramas. Diagrama de Molière para el agua. Esto de aquí es entalpía versus entropía. En este curso no se usa eso. Este de aquí es temperatura versus entropía. Eso es en el segundo parcial. Esta es la campana de saturación como la que hemos estado viendo ahorita. Entonces, pilas con eso. De ahí, bien, eso de allí es con respecto a las tablas y vamos a ver ahora mismo cómo se usan las tablas. Una explicación breve y de ahí en la próxima clase le estaremos haciendo más. Este de aquí, como les recuerdo, es una clase demostrativa, es para que vean cómo yo explico y cómo se abarcará el curso. ¿Sí? Esta es la forma en la que yo voy explicando la teoría. Y recién ahorita vamos a comenzar a resolver ejercicios. ¿Ya? Vamos a hacer la mayor cantidad de ejercicios que se pueda en este curso. Así que pilas, los invito a participar. Ya saben, aquí está la publicidad del curso para los que no lo han visto todavía. Voy a estar dando cursos de estas materias. Voy a dejar esto por aquí. Este documento se los va a pasar al grupo. También también quiero dar física, electricidad, magnetismo. Primera vez que no tengo tantos alumnos. Entonces me preguntan. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto es la energía? Tiene una olla con agua a una temperatura de 100 grados centígrados y calidad de 0.5. O sea que la mitad es líquido y la mitad es gas. ¿Cuánta energía tiene? Bien. Dice, ya quiero saber energía. La energía va a ser igual a UF más X UFG. Vamos a las tablas a buscar justo lo que nos dicen aquí. Una temperatura de 100 grados centígrados y una calidad de 0.5. Recuerda que esto te está diciendo, ¿sabes qué? Tienes una mezcla. Que tengas una mezcla significa que tienes que ir a las tablas de agua saturada. Entonces vamos acá, vamos a las tablas de agua saturada. Subimos, subimos, subimos. Ya. Te decían que el agua está a 100 grados centígrados. Aquí. Entonces vamos a las tablas de temperatura a 100 grados centígrados. Estamos justo aquí. Bien, entonces podemos ver que aquí está la energía F y aquí está la energía UFG. Este de aquí sería 419.06 más la calidad 0.5 por el UFG. Este número que tenemos acá, perdón, el que está aquí, 2087.
Esto me da una energía de ¿cuánto? Tengo 419.06 más 0.5 por 2087. Esto me queda 14,62.56 kilojoules de energía por cada kilogramo de agua. O sea, y si yo en esta olla tengo 2 kilogramos de agua, entonces la energía U mayúscula va a ser la masa por la energía. Esto de aquí sería los 2 kilogramos por los 1462.56 kilojoules por cada kilogramo. Este de aquí por 2 me quedaría esta cantidad de energía, que en muchas aplicaciones se aprovecha, como por ejemplo en el desarrollo de potencia de turbinas y en otros procesos, en el proceso de calentamiento, en un proceso de cogeneración, etcétera. Entonces, además de hacer esto, yo puedo graficarlo en el diagrama TB y en el diagrama PB. Así, en el diagrama TB y en el diagrama PB. Tengo que acá la temperatura es de 100 grados centígrados. Así, acá la temperatura es de 100 grados centígrados. Así. Se tienen que aprender esas líneas, todas. De ahí tengo que 50% de calidad podría ser aquí, este va a ser mi estado. 50% de calidad por aquí, este va a ser mi estado. Por si acaso, este de aquí no es lineal. ¿Sí? No es que si estoy más a la izquierda tengo calidad menor al 50%, si estoy más a la derecha tengo calidad mayor al 50%. No es proporcional. ¿Sí? Entonces, pueden ponerlo más a la izquierda, más a la derecha, no hay ningún problema, pero que se vea que está dentro de la campana y sepas tú que la calidad es del 50%. ¿Sí? Bien, entonces para la próxima clase voy a desarrollar muchos más ejercicios sobre este tema. Regularmente cuando participan en mis clases terminan aprendiendo a utilizar las tablas. Entonces, pilas, los invito a participar en el curso de termodinámica y termofluidos. Si hay bastantes registrados en cualquiera de las dos materias, pues daré de manera individual cada materia, y si son pocos, entonces daré combinado, ¿no? Tratando de, en la mejor manera, cubrir al paso de cada materia, ¿ya? Eso con respecto a esta clase demostrativa. Les agradezco un montón por haber participado y pilas, si participan en el curso los espero en las próximas sesiones. ¿Ya? Gracias a todos, esta clase demostrativa la estaré subiendo y compartiendo el link en el grupo.